Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Soy la doctora Jessica Gutiérrez, soy la titular de la UPAVIG. La UPAVIG es la Unidad de Prevención y Atención de la Violencia de Género de la UAM Xochimilco. Les damos la bienvenida a esta serie de actividades que tenemos cada 25 de mes. En UPAVIG es muy importante transmitirles que este día es el que se eligió para conmemorar las acciones de lucha contra las violencias. Algunos ya estarán familiarizados con estas actividades de los 25 de cada mes que venimos realizando desde agosto del año pasado. Les hemos traído varias actividades culturales, artísticas, charlas, webinars, etcétera. Y este año la intención es que continuemos con ese trabajo. A manera de bienvenida y puesto que tenemos esta semana que no está el alumnado o que no están ustedes y que no está la mayoría de la comunidad educativa en la unidad, tenemos una serie de charlas online que ojalá puedan disfrutar desde donde estén. Y la idea es que la mayor parte de nuestras actividades sea al aire libre, que se disfruten los espacios abiertos de la universidad, incluso los informativos. Pero bueno, en vista de que no están acudiendo a la unidad en este momento, les preparamos 3 charlas. La primera es sobre roles, estereotipos y violencia de género y la va a impartir la maestra Maricruz Gómez, que ella es la asesora técnica de la UPAVIG. Después hay una charla con una profesora, la maestra Concepción Díaz de León, que va a dar diversidad corporal y gordofobia, aprovechando también que hemos tenido como esos temas dentro de la unidad, algunos casos. La UPAVIG previene y atiende y han llegado casos de este tipo, entonces era importante hablar de estas cosas. Y finalmente yo regreso con ustedes para hablar y explicarles un poco cómo funciona la UPAVIG, qué hacemos, qué casos atendemos, qué hacemos frente a la violencia de género, qué es la violencia de género, ¿no? Entonces vamos a estar a las 10, a las 11, a las 12, ojalá se puedan ir conectando. Esta grabación va a quedar también en la página. Si tienen dudas, preguntas, por favor escríbanos a través del Facebook o el YouTube, por donde nos estén siguiendo. Y, y bueno, decirles que es un gusto estar aquí con ustedes y vamos a dar paso a la primera mesa, a la primera charla, en realidad no mesa, a la primera charla que es roles, estereotipos y violencia de género. Gracias, Mari. ¿Estás por ahí? Hola, buenos días a todos, a todas y a todes. Buenos días, Jessica. Muchas gracias. Pues vamos a empezar con la exposición de hoy. Agradezco mucho la atención. Vamos a empezar de lleno. Eh, si me pueden decir en cabina si se está viendo bien eh, la diapositiva. Entonces, para poder presentarla. Bueno, pues el tema de hoy es roles, estereotipos y violencia de género, justo pensando o para que pensemos juntos, juntas, juntes, qué pasa con estos conceptos, pero también en la realidad, cómo es que vamos conociendo qué estereotipos, qué roles tienen que ver con este concepto o este gran concepto que es género y cómo esto puede conectarse con la violencia de género. Entonces, pues es importante para nosotras, pues, tratar este tipo de temas, puesto que nos permiten eh, pues que ustedes también vayan entendiendo, vayan preguntando y vayamos como entrando más en este tema. Bueno, pues esto de los roles y estereotipos, seguro ustedes han escuchado que es por ahí estas palabras, ¿no? Lo que nos interesa mucho es ir sabiendo, ¿no? Voy a poner un material que es muy breve. Agradecemos a Cine Bajo el Cielo que nos autorice poder utilizar estos materiales que también ellas
ya estuvieron con nosotras en una función el año pasado. Este cortometraje es muy breve para empezar a pensar y hablar de este tema. ¿Qué pasaría si en el lugar donde vives estuviera prohibido bailar para todas las niñas? O si estuviera prohibido hacer deportes para todos los niños. Piénsalo, tú has bailado con la música que te gusta. Y seguro te gusta jugar fútbol, ¿no? ¿Sería justo que te prohibieran algo solo porque eres niño? ¿O porque eres niña? ¿Tú qué crees? ¿Qué nos hace ser niños o niñas? ¿Y por qué se dice que hay cosas que solo los niños hacen o que solo las niñas pueden hacer? Para entender qué pasa acá, vamos a revisar dos cosas. El sexo Y el género. Ajá. Los niños y las niñas somos diferentes. Tenemos diferentes cromosomas en las células de nuestros cuerpos. También tenemos hormonas que mandan diferentes señales para ciertos procesos que ocurren en nuestros cuerpos. Y tenemos genitales que nos diferencian unos de otros. A todo esto le llamamos sexo. Y está formado por características físicas de nuestros cuerpos y procesos que ocurren en nosotros. Por otro lado, tenemos el género, Que es lo que la sociedad, es decir, la gente espera de nosotros. dependiendo del sexo que tenemos. Aquí surgen algunas de esas ideas con las que nos dividen, diciendo que los niños debemos ser de una manera y las niñas de otra. Que los niños van de azul y las niñas van de rosa. Y nos etiquetan, diciendo que los niños debemos ser valientes y fuertes. Y que las niñas delicadas, tiernas y refinadas. Pero no. No, no, no. La realidad es que las niñas también somos valientes. Y a los niños nos puede gustar vestir de rosa. También somos fuertes. Y nosotros podemos ser sentimentales. Por ello, El que te digan que no puedes hacer algo por ser niño o niña, o que por la misma razón estás obligado a hacer ciertas cosas, es un error. todo esto va contra tus derechos Y está mal. Si a ti te gusta hacer algo que no afecta a nadie más, hazlo y disfrútalo. Y no dejes que nadie te detenga o te diga que no puedes hacerlo porque eres niño. O porque eres niña. Si sientes que alguien no está respetando tus derechos, busca ayuda con una persona de confianza. Los niños, niñas y adolescentes tenemos derechos. Conócelos, cuídalos y respétalos de los demás. Este material que se llama Baile y Food, de César Rattoni, nos habla un poco de por qué el mundo está dividido entre, en este caso, como es un material para infancias, por qué el mundo está dividido en rosa y en azul, por qué está dividido entre niños y niñas, y por qué, por ejemplo, si eres niña, tienes que jugar a determinadas cosas o juegos, y si eres niño, a otros, ¿no? Un poco preguntándonos, oye, si eres niña, ¿no puedes jugar fútbol? Y si eres niño, no puedes bailar con cierta cadencia. ¿Por qué? ¿No? Es un poco el tema de este corto que les recomiendo que lo busquen en el canal de Cine Bajo el Cielo, que tiene muchos más materiales, pero bueno, en este en particular nos ayudaba como a abrir el tema que tiene que ver con esto de los roles y estereotipos. Esto también los roles, sobre todo los estereotipos, los podemos encontrar en materiales audiovisuales, ¿no? Como pueden ser películas, pueden ser programas, también pueden ser la publicidad que vemos cotidianamente y cómo está ahí puesta, ¿no? Está en nuestra cotidianidad. Empecemos por hablar de roles. ¿Qué son los roles de género, no? Y en específico, ¿qué son los roles? Son, como dice aquí, conductas y expectativas que caen sobre las personas, sobre nosotros, nosotras, nosotres,
¿no? Para poder regular o poder decir de qué manera debemos ser, de qué manera debemos sentir, de qué manera podemos hablar, ¿no? Y en este caso, si somos mujeres o si somos hombres, nos corresponderá alguna de estas formas, ¿no? Y cuando alguien no cumple con esas formas, entonces, en general, socialmente lo vemos como que raro o rara o raro, ¿no? Decimos, no, es que como que no está, no le corresponde quizá hablar de esos temas o hacer determinadas actividades, ¿no? Lo que decíamos antes del corto de Cine Bajo el Cielo, ¿no? Porque las niñas no juegan usualmente fútbol, porque los niños usualmente no juegan con una cocina, ¿no? Recientemente veíamos en redes sociales, ¿no? La situación de un chico o de un niño que pidió como regalo, pues, una cocina para jugar porque quiere ser chef, ¿no? Entonces, también nos dicen, ¿no? Que a pesar de todo, estos roles, pues tienen que ver con estereotipos, ¿no? Con ideales sociales, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a muchas ideas, ¿no? Y pues estos estereotipos y estos roles han estado en nuestras sociedades por mucho tiempo, quizás se han transformado más o menos en algunos aspectos, pero pues ahí están presentes. Esto también tiene que ver con algo que se llama división sexual del trabajo, ¿no? ¿Qué tareas nos corresponden si somos hombres, si somos mujeres? Y justo ahora estoy hablando como de este mundo binario, ¿no? De hombres y mujeres, porque, bueno, de esta manera es un poco más sencillo explicarlo y entenderlo, pero sabemos que hay toda una diversidad sexogenérica que de unos años para acá afortunadamente se les ha estado brindando reconocimiento en nuestra sociedad. Entonces, bueno, pues por ahora para hablar de este tema me centraré más en esta cuestión binaria de hombres y mujeres. Y entonces, pues existe esta división sexual del trabajo, ¿no? Las mujeres nos corresponden los trabajos de cuidados, de sostenimiento del hogar, y a los hombres les corresponde, pues, ciertos trabajos que tienen que ver con la intelectualidad, con la fuerza física, ¿no? Y esto, bueno, pues tiene muchos siglos ahí puesto en nuestras sociedades, ha estado funcionando. Incluso las teóricas feministas, pues han dicho, bueno, aquí hay pues una reflexión que hacer sobre la condición que tenemos las mujeres en estas sociedades, ¿no? La condición de opresión, la condición que tenemos todas las personas respecto a qué roles debemos jugar de acuerdo a si somos hombres o mujeres. Y esto del género tiene que ver con lo biológico, ¿no? ¿Qué interpretación se le da a ciertos aspectos sexuales primarios y secundarios, ¿no? En las personas desde que nacemos? ¿Cómo se interpreta eso en una sociedad y qué le corresponde, por ejemplo, en cuanto a roles, poder pues llevar a cabo como tareas o como, incluso como una profesión, ¿no? Hay varios estudios que tienen que ver con cómo el género impacta en la elección de la profesión y por tanto en lo que yo me voy a dedicar a hacer más adelante, ¿no? Entonces, los roles de género tienen que ver justo con ideas, con creencias y por lo tanto con conductas, ¿no? Que tienen que ver con estos ideales y con estas, sí, pues ideas que hay sobre hombres y mujeres, ¿no? ¿Qué actividades y qué tareas tenemos o podemos llevar a cabo de acuerdo a esto? Y entonces, lo que decíamos, ¿cómo nos podemos dedicar a una cosa o a otra si somos mujeres o si somos hombres? Luego, aquí tenemos como una cita, ¿no? Que es interesante de la feminista Marta Lamas, ¿no? Que dice, el hecho de que las mujeres y los hombres sean diferentes anatómicamente los induce a creer que sus valores, cualidades intelectuales, aptitudes y actitudes también lo son. Las sociedades determinan las actividades de las mujeres y los hombres. Decíamos de esta cita de Marta Lamas, en donde pues digamos que la diferencia, ella misma lo dice, ¿no? La diferencia se convierte en desigualdad
en algún punto, ¿no? Si los hombres y las mujeres, hablando binariamente, somos distintos y distintas, pero eso no quiere decir que seamos desiguales o que alguien sea superior o inferior, ¿no? Pero esto se determina o se ha determinado socialmente, ¿no? Y esto también tiene que ver con las actividades que llevamos a cabo, ¿no? Nos corresponde, de acuerdo a esto que es el género, pues realizarlas y entonces, digamos, que todas las personas tenemos que cumplir con esto, ¿no? Insisto, si no lo cumplimos, pues entonces seguramente vamos a tener algún tipo de sanción social, ¿no? Desde un señalamiento de, oh, eso no te corresponde, mejor deberías hacer esto, ¿no? Hasta, bueno, pues otro tipo de señalamientos sociales. Y después podemos hablar de los estereotipos de género, ¿no? Si ya vimos que los roles tienen que ver con expectativas, con actividades, que, bueno, que me impone la sociedad de acuerdo a si soy hombre o mujer, pues los estereotipos de género son justo esos reflejos de las creencias, decíamos, sociales y culturales sobre las actividades, ¿no? Los roles, las características, qué atributos debemos de tener de acuerdo a si somos hombres o mujeres. Y pues también son como ideas preconcebidas, o sea, no es, a veces los estereotipos no es que sean necesariamente negativos, hay estereotipos muy negativos, pero finalmente los estereotipos, los roles, las representaciones, todo este conjunto que se ha teorizado de posibilidades de entender simbólicamente lo que nos rodea, pues justo nos sirven para irlo aprendiendo. O sea, no es que sean negativos siempre, pero pueden serlo y si lo son, pueden ser una base para conductas como la discriminación o como la violencia. No quiero decir que los roles y los estereotipos de género sean el único posible origen de la violencia de género, porque bueno, ya vamos a ir yendo para allá, pero los estereotipos sí, de género sí pueden ser tan negativos que generen estas conductas de discriminación, de agresiones, ¿no? Lo hemos visto constantemente en los noticieros y bueno, finalmente los estereotipos también nos dicen cómo debemos vernos si somos hombres o mujeres, cómo debemos vestirnos, cómo debe ser lo que llamamos expresión de género, ¿no? Y justo si sales de eso, también hay un señalamiento desde el grupo, desde la sociedad, para decirte, hey, eso no es adecuado, ¿no? Y quizá muchos y muchas de nosotros y nosotras y nosotros lo hemos vivido, ¿no? Por eso es importante de pronto, pues sí, conocer este tipo de eh, información, quizá más teórica, pero que nos ayude a entender qué pasa en nuestro alrededor. Y bueno, también es importante pensar al respecto de varias situaciones que tienen que ver con la diferencia genérica o diferencia sexogenérica, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, que la diferencia sexual y la división sexual del trabajo, pues de cierta forma son sustento de la subordinación de las mujeres, de la desigualdad entre las personas y la opresión de género. ¿No? Esto que vimos que también tiene relación con roles y estereotipos, que la violencia contra las mujeres, y después hablaremos enseguida de este concepto, de la violencia contra las mujeres es un problema que salió, digamos, a la luz a partir de las reflexiones feministas de la segunda ola en la década de los 70, ¿no? Y desde ahí se empezó a pensar y a reflexionar sobre la condición primeramente de las mujeres, ¿no? En estas sociedades y en estas culturas en donde se privilegia lo masculino. Con esto hablo de lo masculino en términos generales, no solo de los hombres, ¿no? Y también de lo femenino, no solo de las mujeres, ¿no? Eh, y bueno, que en nuestro país la violencia contra las mujeres, pues ha sido un tema y un problema que se ha atendido mucho desde los grupos de activistas feministas que, bueno, se enfocaron en un primer momento en la atención directa a las mujeres víctimas de violencia y después en propuestas que pudieran ayudar a dar un abordaje adecuado desde lo jurídico. Luego les decía, bueno, hemos escuchado al menos
estos dos términos, ¿no? De violencia contra las mujeres y violencia de género. Y seguro nos estamos preguntando si es lo mismo. De hecho, nosotras somos una unidad de atención y prevención de la violencia de género y nos preguntan con frecuencia si solo atendemos a las compañeras, ¿no? A las mujeres. Y siempre les explicamos que no, que al hablar de violencia de género, pues estamos hablando, digamos, en términos más extensivos de no solo las mujeres, aunque somos las mujeres las que mayormente estamos padeciendo, digamos, la violencia por razones de género, que ese es otro término, la violencia por razones de género. Y bueno, habrá que irnos un poco a los años 70, justo cuando decía que las activistas feministas, por ahí de los 70, empiezan a hablar de la condición femenina y de todas las problemáticas que implica, ¿no? Una de ellas, a la que se le dio más énfasis, fue a la violencia sexual y a la violación, y era pues sí, se empezó a hablar como de violencia sexual y de violación como una problemática que aqueja a las mujeres, o que ha aquejado a las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad. Y esto fue, digamos, entre los 70s y los 80s. Ya para los 80s se empezó, la reflexión continuó, se siguió haciendo teoría, y entre 80s y 90s más bien se hablaba de violencia contra las mujeres, de violencia machista, de violencia patriarcal, de violencia masculina, ¿no? Porque justo todavía estábamos en esa reflexión de la condición femenina en estas culturas o en estas sociedades, ¿no? Pero ya después de los años 90, cuando empiezan a integrar estos temas, por ejemplo, Naciones Unidas y otras organizaciones, y bueno, el feminismo empieza a institucionalizarse, a entrar en ciertos espacios de los gobiernos de los países, pues la temática empieza a hacerse más visible y empezamos a hablar ya concretamente de violencia de género, es decir, como abrir más el panorama, porque bueno, pues ya había una reflexión sobre no solo la condición femenina, sino la condición de género como tal, ¿no? Y bueno, actualmente podemos hablar de posibilidades sexogenéricas, ¿no? Que tienen que ver con la expresión de género, es decir, cómo yo, por ejemplo, me veo y me muestro ante las otras personas, ¿no? A partir de cómo visto, cómo hablo, eh, digamos, los ademanes que uso, los accesorios que uso. Entonces, esa mi expresión de género es una cosa, mi orientación sexual es otra, o sea, el género que yo me percibo, puede ser no el que me asignaron cuando nací, ¿no? Por tanto, mi identidad, es decir, cómo yo me concibo a mí misma en cuanto a género, puede ser distinta a la que pueden tener las otras personas por referencias, ¿no? O puede que ninguna de estas posibilidades al resto de las personas les parezcan incluso como, vamos a decirlo así, entre comillas, congruentes. Pero bueno, hablando específicamente de la violencia de género, ¿no? Que nos quedamos después de los años 90, que ya hablamos justo de este término, pues, ¿qué nos dice el protocolo de atención de violencia de género de la UAM Xochimilco? Hay que decir que cada unidad de la UAM tiene su propio protocolo, y el que digamos, el que nosotros y nosotras tenemos, y que nos ayuda a saber qué hacer en caso de una situación de violencia de género, pues nos dice que la define como toda acción u omisión, y aquí es importante señalar, ¿no? Que no solo es porque yo o alguien más hizo algo, sino porque dejé de hacer algo, ¿no? Que está basado en la condición genérica de las personas y que hace uso de la fuerza, y esta puede ser no solo física, sino verbal o emocional, ¿no? Ahí nos abre un abanico más grande de lo que habíamos estado pensando que podría ser la violencia, ¿no? O sea, la violencia se puede ejercer de diferentes maneras, y por eso hay toda una tipología. Si ustedes consultan la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es un documento que está público, pues ahí podrán ver cuáles son los tipos y las modalidades en que se da la violencia específicamente hacia las mujeres, pero también podemos retomarla para hablar de la violencia de género. Entonces decíamos, violencia de género es una acción o omisión que hace uso de la fuerza, sea física, verbal o emocional, ¿no? Para lograr que otra persona haga o deje de hacer algo,
aunque no esté de acuerdo, y eso es muy importante, porque aquí entra un término que es el consentimiento, y que a veces no sabemos qué es el consentimiento. Y el consentimiento es justo que yo quiero hacer algo, yo acepto hacer algo con otra persona, ¿no? En conjunto, por mutuo acuerdo, libre de cualquier presión, libre de cualquier coerción, o sea, es un sí libre y abierto. Si no es así, entonces no podemos hablar de consentimiento y entonces podríamos estar hablando de violencia de género, porque recordemos que esta fuerza se usa para lograr que otra persona haga o deje de hacer algo, aunque no esté de acuerdo. Y esto atenta contra los bienes, la libertad, la salud y los derechos humanos e implica o puede implicar daños físicos, sexuales, patrimoniales o psicológicos, ¿no? Entonces, esta definición que está en nuestro protocolo, en el glosario, que ustedes pueden consultar, el protocolo está también, es un documento público y lo pueden encontrar tanto en la página de la UPAVIG como en la página de la UAM Xochimilco. Y entonces decimos que este término, tal como lo tenemos definido en nuestro protocolo, nos permite enfatizar que esta violencia tiene como origen un orden diferenciado, ¿no? Que ubica a unos cuerpos en posiciones de mayor ventaja en relación con los otros, ¿no? Y podemos hablar de hombres y mujeres, pero también podemos hablar de toda la diversidad sexogenérica que está entre esos dos polos, ¿no? Que es ser hombre y que es ser mujer. Luego también tenemos que este tipo de violencia pues la puede sufrir cualquier mujer o cualquier persona, ¿no? Que sea disidente de estos roles y estereotipos que están muy asentados en nuestras realidades, ¿no? De lo que debe ser un hombre y lo que debe ser mujer. Sin importar pues prácticamente la edad, el estado civil, escolaridad, dónde vive, ¿no? El tipo de trabajo que realiza, porque estos estereotipos y roles se socializan y se aprenden pues en la cotidianidad, ¿no? Si recibimos una educación de tipo sexista, pues entonces, es decir, ser sexista implica discriminar, lo que hablábamos antes, ¿no? Discriminar a las personas, pues porque creemos que por su condición de sexo o de género, pues es inferior, ¿no? Entonces, este tipo de violencia, pues tiene relación con todo esto y que puede ser, por tanto, sufrido por prácticamente cualquier persona, ¿no? Principalmente las mujeres. Está sustentada en un modelo que determina una forma de relacionarse entre las personas y esa forma de relacionarse sea de amistad, sexoafectiva, en la escuela, en el hogar, pues tiene esta situación de asumir que determinadas personas, por la corporalidad que poseen, pueden tener poder sobre las otras, ¿no? Yo siempre digo, pues, el mundo binario, digamos, es hombres, mujeres, en una horizontalidad, y en medio, pues, hay muchas posibilidades, pero también implica una línea de jerarquía o de poder que si lo ponemos en vertical, pues, entre más te asemejes a ese ideal, que es un estereotipo de hombre blanco, clase media, con educación, etcétera, etcétera, que es un ideal, que por supuesto los roles, los estereotipos no pueden ser encarnados, ¿no? Son ideales de nosotros y de nosotras y de nosotros como sociedad, pero no hay alguien que encaje perfectamente en ese estereotipo. Muchos y muchas y muchos de nosotros estamos tratando de parecernos a esos estereotipos, y también nos hace sufrir eso. Por eso también de pronto pensamos que son negativos con este tipo de, de ideas sociales. Y luego también hay que pensar que la desigualdad y la discriminación pues tienen también una relación con las conductas de violencia de género, ¿no? Si yo pienso que alguien no es igual a mí, lo voy a tratar o la voy a tratar o le voy a tratar de manera desigual, la puedo o le puedo estar discriminando, y entonces esto podría estar implicando también una situación de violencia de género al yo ejercer algún tipo de fuerza, como veíamos, para que esa persona deje de hacer algo o haga algo, ¿no? Que yo creo que le corresponde hacer, por ejemplo, por su condición de género. Luego, la violencia de género también es considerada un problema complejo que afecta a distintas personas
cuyas identidades sexogenéricas se apartan de la normatividad heterosexual. La normatividad heterosexual, en términos generales, tiene que ver con o ser hombre o ser mujer. O sea, solo tenemos esas dos posibilidades. Y que además la heterosexualidad tiene encierra esa idea de que solo nos podemos relacionar sexoafectivamente las mujeres con los hombres y los hombres con las mujeres, ¿no? Principalmente a eso se refiere, digamos, esto de la heterosexualidad y de las identidades sexogenéricas, ¿no? Cualquiera persona que salga de eso puede ser sancionada socialmente, desde un trato desigual, un acto de discriminación o conductas de violencia de género, ¿no? Entonces, de esa manera, insisto, no es que sean estos los únicos, o sea, el gran origen de la violencia de género, pero sí que nos ayuda a entender por qué de pronto hay una situación que tiene que ver con cómo nos expresamos o nuestra orientación o nuestra identidad sexogenérica, que implica que seamos objeto de violencia de género, ¿no? Y que no solo las mujeres, aunque somos las que mayormente lo sufrimos, somos las únicas personas que podemos padecerlo, ¿no? Y que bueno, para ir cerrando esta breve charla, es importante decirles que bueno, esto es una charla muy breve, muy somera, pero que aquí en Opavic podemos orientarles respecto a este tema y algunos otros, ¿no? Si hay alguna situación que a mí me está haciendo sentir mal, me está haciendo daño, pueden venir y pueden preguntar, ¿no? Aquí podemos orientarles respecto a si se trata de una situación de violencia de género y cómo atenderla al interior de nuestra universidad, ¿no? A partir del protocolo que les invito a conocer. Y bueno, poder decidir, porque finalmente nosotras orientamos, les acompañamos, pero finalmente ustedes deciden qué es lo que más conviene, ¿no? Entonces, pues por mi parte es todo. No sé si haya algunos comentarios de quienes nos están viendo, ¿no? Alguna pregunta respecto a estos temas que pues hemos visto de manera muy sintética, ¿no? De manera muy general. No sé si haya comentarios, preguntas en nuestras redes sociales. Les agradecemos muchísimo que estén con nosotras. Me comentan que no hay, valga la redundancia, no hay comentarios. Y pienso que me gustaría, había incluido otro material de Cine bajo el cielo. Entonces me gustaría que si no hay comentarios pudiéramos ver el segundo que no miren, hay un comentario de Marta Ruiz que dice súper interesante, seguimos marcando los roles. Así es, yo creo que la propuesta podría ser, obviamente no vamos a terminar, o sea, no vamos a erradicar los roles y los estereotipos, porque insisto, no todos son negativos, pero además nos ayudan a conocer qué hay en la sociedad, o sea, son herramientas también para poder conocer, incorporar y entender el mundo que nos rodea. Y más bien la propuesta sería transformarlos. ¿De qué manera podemos transformarlos de modo que no sean negativos o sea, que haya más estereotipos positivos que negativos, ¿no? Para ir entonces sí apoyando pues sí, esta propuesta de erradicar tanto la violencia por razones de género como la discriminación por razones de género y por ahí también de otro tipo de discriminación por raza, por clase, ¿no? Y bueno, pues no sé si haya más. Este video es muy cortito, pero a lo mejor nos ayuda como a detonar alguna reflexión. Lo voy a poner, espero que se vea y si no se ve, por favor avísenme. Reporte de la misión intergaláctica 98.432-03 en busca de vida inteligente. He permanecido
384.000 unidades de tiempo en este planeta conocido como Tierra, ubicado en el brazo Orión de la galaxia Vía Láctea. Encontró una especie denominada seres humanos, que son los que dominan este planeta. Así que presumiendo que son seres que tienen un grado superior de inteligencia, realice pruebas exhaustivas. Analice su sangre, tejidos, la estructura ósea. Encontré diferencias biológicas y fisiológicas, por lo cual entendí que entre su misma especie hay dos sexos, hombre y mujer. No entendía por qué, conforme crecen, estos seres dividen sus actividades, las conductas, la forma de vestir, los colores y las emociones. Estas diferencias aumentan conforme van creciendo. Curioso. Decidí permanecer más unidades de tiempo investigando a esta especie, y mis pruebas de laboratorio no arrojaban ningún dato que me indicara que existieran diferencias cognitivas. Sin embargo, es muy evidente que los hombres predominan en puestos de liderazgo político, social, económico y laboral. Ellos reciben mayores reconocimientos y distinciones. En el análisis de habilidades y capacidades físicas, encontré sujetos remarcables en ambos sexos. Sin embargo, son los hombres los que tienen mayores recursos y exposición mediática en el ámbito deportivo. No lograba entender por qué se daban estas diferencias. Las mujeres se encargaban de cuidar a los hijos y a las hijas y a las tareas del hogar. Si trabajaban fuera de él, se les pagaba menos y cumplían doble función: cuidar y servir. Comprendí que en el planeta Tierra el destino de los hombres y de las mujeres es distinto. Of Mercy Street. Algo no anda bien con esta especie, así que seguí investigando. El cerebro, que es donde se mide la inteligencia de estos seres, es exactamente igual en ambos sexos. Es decir, que tienen las mismas capacidades intelectuales e incluso habilidades físicas. Por lo tanto, merecen oportunidades iguales. Durante las unidades de tiempo que he permanecido en el planeta Tierra, he sido testigo de la evolución de los seres humanos. Aunque todavía no logran un grado superior de inteligencia interplanetaria, pues siguen realizando prácticas que fomentan la desigualdad entre ambos sexos. Sin darse cuenta de que esto no tiene ningún fundamento científico. Según mis cálculos, faltan todavía muchos años terrestres para que desaparezcan estas prácticas de violencia y desigualdad entre hombres y mujeres de la raza humana. Si siguen como van, algo muy grave va a pasar. Por lo que hay que tomar medidas urgentes. Propongo misiones intergalácticas con acciones para lograr la igualdad. Yo ya empecé a insertarlas hace varias unidades de tiempo. Pues bueno, espero que les haya parecido interesante. Yo agradezco a Cine Bajo el Cielo que nos permitan usar sus materiales. Les invito a ir pues explorando todos los materiales que ellas tienen, y pues agradezco a Claudia García Covarrubias, que es quien nos autorizó el uso de estos materiales. Como vimos, pues, y para ir cerrando, me parece que podemos ir puntualizando esto que también se ve en este corto, que nace a partir de la reflexión de cómo nos veríamos si estuviéramos fuera, o sea, cómo nos veríamos desde fuera estas sociedades y estas culturas, y reflexionar sobre lo que decíamos, que es la división sexual del trabajo y que nos corresponde a unas y a otros, ¿no? Y que, bueno, en el unos y otras estamos excluyendo a gran parte de las personas que aquí vivimos, ¿no?
y que, bueno, pues el que seas mujer no implica que tengas que hacer trabajos de cuidado, sí o sí, ¿no? Aunque tengas esa capacidad, hablando corporalmente, de poder conseguir y dar a luz a otra persona, no implica que es tu trabajo exclusivo hacer trabajos de cuidado o trabajos de limpieza o servir a otras personas, ¿no? Y por el otro lado, pues este rol del proveedor también nos parece que debe ser cuestionado y que como estos roles y estos estereotipos, pues hay varios que valdrá la pena analizar casi que uno por uno para poder pues ir avanzando en esta resignificación, ¿no? Y que un poco nos decía el personaje, la personaje de este corto, ¿no? Que bueno, pues habría que empezar a cuestionarnos, habría que empezar a resignificar los roles y estereotipos de género para poder ir avanzando, para prevenir, pues básicamente la violencia de género, pero también la discriminación por estas razones. Creo que ya no hay más comentarios, me parece, en redes sociales. Y bueno, pues por mi parte sería todo, si ya no hay más preguntas ni comentarios. Y pues les agradezco su atención, les agradezco su tiempo y pues recuerden, no se vayan, todavía tenemos en unos minutos más otra charla respecto a la gordofobia y más tarde pues tenemos a la doctora Jessica Gutiérrez que nos va a hablar sobre el trabajo que hacemos aquí en OPAVIC. Buenas tardes. Si tienen alguna duda, por favor, comuníquense con nosotras. Estamos por Facebook, por Instagram, por WhatsApp. Y bueno, obviamente aquí en la oficina estamos ubicadas en el edificio B de Bueno, planta baja, junto a la oficina de ATA, que ustedes seguro conocen a ATA, pues porque ahí se tramitan becas y hay asignación de tutores, tutoras. Entonces, pues aquí las esperamos, los esperamos y que tengan un excelente día.